Sexta petición de la oración dominical. Y no nos dejes caer en la tentación. Motivos de esta sexta petición. Nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado hacer esta petición tanto en el Padre Nuestro como en Getsemaní a los 3 apóstoles, para que diariamente nos encomendemos a Dios e imploremos su cuidado y protección paterna por 2 motivos principales: por la lucha que arman contra nosotros los demonios y por nuestra gran debilidad e ignorancia frente a tanto peligro. Primero, lucha que arman contra nosotros los demonios. Después de haber alcanzado el perdón de nuestros pecados y encendidos en el deseo de amar y servir a Dios y de observar puntualmente sus mandamientos, es muy de temer que el enemigo del linaje humano, inventado muchos árdidas para combatirnos, nos haga caer de nuevo en los vicios para volvernos peores, si posible, de lo que éramos antes, y así, si no nos confiamos a Dios, nos veremos atrapados prontamente en lazos del infernal enemigo. Aquí que me gustaría explicar un poco ciertas palabras, ¿verdad? O sea, aquí está hablando cómo los demonios están esperando en cuanto salimos del confesionario, por ejemplo, que entramos a ese confesionario con esa contrición de ya no más pecar, con ese amor a Dios por su gran misericordia que nos ha mostrado al perdonarnos nuestros pecados. Salimos pues motivados a amar a Dios, a servir a Dios, a ya no regresar a esos vicios en los que hemos vivido. Y esto pasa siempre, ¿no? Después de una confesión, después de misa, un gran sermón, una oración fuerte que nosotros hicimos hacia Dios, reflexionando pues la gran gravedad del pecado y de estar lejos de la gracia de Dios. Todo eso nos pesa el corazón y queremos entregar toda nuestra vida a Dios y rechazar todo pecado. Ahí están los demonios esperando atacar más a esas almas, más a ellos que los que ya viven en el mundo, son del mundo, actúan como los demás del mundo. A ellos no, porque los demonios no tienen que convencerlos a hacer nada. Ellos por su propia cuenta ya quieren pecar, porque ya viven en ese mundo y no miran a Dios, no miran el peligro de vivir en pecado y quieren solamente seguir con sus vidas. A esas personas los demonios, la verdad que no les ponen peleas, no les pone tentación, porque con ellos mismos, con su propia tentación que ellos llevan, que ellos se crean, con eso es suficiente para hacer que ellos sigan cayendo en sus pecados. Pero ellos se enfocan más en aquellos que quieren dejar todos esos vicios, dejar el pecado y servir fielmente y amar puramente a Dios. Entonces esos enemigos del linaje humano han aprendido cómo y han inventado modos para atacarnos. Y cuando dice que haga caer de nuevo en los vicios, no habla estrictamente sobre como el alcoholismo o lo que nosotros normalmente pensamos en vicios, que es algo que constantemente necesitamos, ¿no? Cuando pensamos en vicios, lo primero que se nos viene a la mente es el alcohol y las drogas. Y ya después cuando hablamos de otros vicios, pues quizás podemos ahí como la gula, la pornografía, todo el inmoral le empezamos a poner como algo secundario, pero normalmente cuando hablamos de vicios solamente pensamos en alcoholismo y drogadicción. Pero para la iglesia un vicio es un acto que hemos repetido o cualquier acto que nos aparte de Dios. Todo acto que nos acerque a Dios es una virtud y lo que nos aparta de Dios es un vicio. Por ejemplo, el tener la pereza en no querer orar o estar mucho tiempo en el celular y el celular es lo que nos quita el tiempo para no orar o todo eso son los vicios que nos llevan a apartarnos de Dios. No siempre estrictamente son pecados, como por ejemplo, el estar en el celular no es un pecado. Se vuelve pecado cuando por estar en el celular dejamos nuestras obligaciones, responsabilidades o no hacemos lo que uno debe de hacer, que es rezar.
¿no? Darle gracias. Estamos llamados a rezar un poco cada día, por lo menos mínimo, dándole gracias a Dios que nos hemos levantado, que hemos tenido otro día más en esta vida y otra oración pequeña, como de 1 minuto cada una, en las noches para pedirle que nos dé un buen descanso y que nos permita renovar nuestras fuerzas para poder despertar con ánimos y continuar nuestra vida, nuestra responsabilidad y acercarnos a Dios cada noche. Entonces, una oración en el día, en la mañana, otra en la noche es lo más mínimo que se nos pida. Y todo lo que nos aparte de Dios es vicio. Entonces, los demonios, ¿verdad? Han descubierto cómo hacerle para combatirnos y hacernos caer en los vicios, para acercarnos, alejarnos de Dios. Y todo esto lo hace para que nos volvamos peores, para que nos metamos aún más dentro del pecado y nos desanimemos y rechacemos a Dios. Y así, si no nos confiamos a Dios, nos veremos atrapados prontamente en los lazos del infernal enemigo. Es decir, si no hay esa confianza en Dios, de que Dios es misericordioso y Dios nos va a ayudar, Dios nos va a dar la gracia para superar cualquier pecado, cualquier tentación, vamos a desilusionarnos, vamos a rendirnos y cuando ya miremos vamos a estar bien atados en esos lazos. Gravedad de las acometidas del diablo. Los demonios nos combaten unas veces abiertamente, otras oculta y escondidamente, mas de tal modo que apenas podamos vernos libres de sus asaltos. San Pablo, para mostrarnos la gravedad de sus acometidas, los llama príncipes, por la excelencia de su naturaleza muy superior a la nuestra, potestades, porque nos superan, no solo por su naturaleza, sino también por su poder, rectores del mundo de las tinieblas, porque gobiernan a quienes viven encadenados en la ceguera de sus pasiones, espíritus malignos, porque inclinan nuestra naturaleza al mal, excitando las pasiones y los apetitos a todo lo que es depravado y contrario a la ley de Dios, de donde se deduce que son poderosas las fuerzas de nuestros enemigos, invencible su ánimo de perdernos, cruel e incapable, implacable su odio contra nosotros, y continúa la guerra que nos hacen, de modo que no cabe con ellos paz ni tregua. Que otra vez nos dice pues que estos demonios son príncipes por la excelencia de su naturaleza, son ángeles, son seres superiores porque son puramente espíritu, potestades por el poder que tienen, rectores de las tinieblas porque rigen, gobiernan contra aquellos que están en el pecado, y son espíritus malignos porque inclinan nuestra naturaleza hacia el mal. La abundancia y perseveridad del diablo en tentarnos. La audacia del diablo en buscar la perdición del género humano queda patente en las sagradas letras. Acometió a nuestros primeros padres en el paraíso, persiguió a los profetas y a los apóstoles, nos avergonzó ante la presencia misma de Cristo, y tanto es su sed de condenar a las almas, que no es solo Satanás quien tienta a los hombres, sino que los acometen bandas enteras de demonios. Los justos blanco de las tentaciones de los demonios. Es de notar que los demonios no necesitan combatir a los pecadores, porque como estos se han entregado voluntariamente a él, reside ya en sus almas a su gusto, sin que les sea preciso tentarlos ni vencer resistencia ninguna. Mas con los justos no es así, consagrados a Dios como están y esforzándose por llevar en la tierra una vida celestial, son objeto de los ataques furiosos del diablo que los aborrece y continuamente arma acechanzas para hacerlo caer. La Sagrada Escritura nos da numerosos ejemplos de varones justos a los que el demonio consiguió vencer en sus violencias y audacia.
a Adán, a David, a Salomón, a Sansón y otros. El poder de los demonios de tentar es limitado, mas con todo no hay que tener ánimo apagado frente al demonio, porque Satanás, con todo su poder, tenacidad, malicia y odio hacia nosotros, no puede tentarnos todo lo que quiere ni todo el tiempo que desea, sino que todo su poder está subordinado a la permisión de Dios, que solo permite que nos tienta para nuestro bien, de modo que ni en la piara de cerdos habrían podido entrar sin la licencia del divino Salvador. Y nos hace recordar en el Evangelio, ¿no? Donde Jesús va a expulsar a esos demonios del hombre y los demonios le piden permiso de permita que se echen a esos cerdos. Y a esos cerdos, y Jesús lo permite, salen de ese hombre, se poseen a esos cerdos y esos cerdos se brincan a ahogarse. Entonces vemos cómo, porque quizás con lo primero, ¿no? Nos asustemos y decimos, no, está difícil la batalla, sí que sí es una batalla. ¿Y cómo voy a poder yo vencer estas tentaciones si estos hombres también cayeron? Adán, David, Salomón, Sansón y otros. Pero recordemos que es Dios quien da permiso a que esto pase para perfeccionar a cada uno de nosotros. Por eso Dios lo permite y Dios determina por cuánto tiempo y qué es lo que qué tan fuerte nos puede tentar. Y Dios no nos va a poner una tentación donde sea imposible para nosotros de no poder rechazar. Todo esto lo hace otra vez más para ayudarnos en nuestra perfección, en nuestra gracia y todo lo demás. Segundo, nuestra debilidad e ignorancia. El segundo motivo de esta petición es que necesitamos del auxilio divino para no caer, a causa de nuestra debilidad e ignorancia. Ejemplo de esta humana flaqueza lo tenemos en los apóstoles, que abandonaron a nuestro Señor después de haber ostentado poco antes gran valor, especialmente San Pedro, que muy confiado en sí mismo porfiaba en seguir a nuestro Señor hasta la muerte, mas lo negó poco después, atemorizado por una mujer. En efecto, todos sentimos lo mucho que puede en nosotros la ira y la ambición y las numerosas acometidas de nuestras pasiones que son tan variadas que es difícil no sucumbir a ninguna. Por consiguiente, debemos pedir a Dios humilde y rectamente que no permita que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas, sino que con la misma tentación nos dé su ayuda para poder resistir. Vamos con este párrafo. No nos dejes caer en la tentación. ¿Qué significa tentación? Tentar significa someter a prueba a alguien con el fin de averiguar de él alguna verdad, preguntándole para ello otra distinta. Y por eso el fin próximo de todo tentador es la ciencia. Dios no tiene a nadie con miras a este fin, puesto que no ignora nada, sino que todo está patente y desnudo a sus ojos. Mas puede suceder a veces que a través de lo que alguien averigüe de otro, se busque otro fin remoto y sea bueno ya sea malo. Se busca un buen fin cuando se prueba la virtud de alguien para que demostrada y conocida aquella sea honrada y puesta por ejemplo para ser imitado por los demás, lo cual solo conviene a Dios, que aflige a los suyos con cruces y pobreza para probar su paciencia y hacerlos servir a otros de modelos de vida cristiana. De este modo tentó Dios a Abraham y a Tobías. Se busca un mal fin cuando se induce a los hombres al pecado o a su perdición, lo cual es oficio propio del diablo, que por eso es llamado tentador en las sagradas letras. Para ello se vale como de incentivos interiores de nuestras afecciones y pasiones y como de incentivos exteriores de todo tipo de acontecimientos prósperos y adversos y de hombres pervertidos, entre los cuales figuran los herejes protestantes sentados en cátedra de
pestilentes doctrinas. Segunda, que significa ser inducido en tentación. Dices que somos inducidos en tentación cuando sucumbimos a ella, lo cual puede ser de tres modos. Cuando cedemos o consentimos aquel mal al que alguien nos indujo tentándonos. De este modo Dios no induce a nadie a la tentación, pues Dios no es para nadie en causa de su pecado. Cuando aquel que podría evitar que caigamos en la tentación no lo hace, no siendo Él, sin embargo, quien tienta. De este modo permite Dios que sean tentadas las almas piadosas y justas, pero sin abandonar a quienes se apoyan en su gracia. Sin embargo, hay que observar que es costumbre en las Escrituras expresar esta permisión divina con términos que parecen indicar una acción positiva de Dios, como endurecer el corazón, cegar el corazón, entregar a pasiones infamas. Por lo que tales textos deben ser entendidos, no como si Dios hiciese lo que en ellos se dice, sino solo que lo permitió. Cuando abusamos para nuestra ruina de los mismos beneficios recibidos de Dios, malgastando la hacienda paterna como el hijo pródigo, viviendo despiadadamente y dando gusto a nuestras malas pasiones. Ejemplo de ello es, según el profeta Ezequiel, la misma ciudad de Jerusalén, que enriquecida con todo género de bienes y engrandecida de divinos dones, se ocupaba solo en gozar viciosa y ciegamente de la abundancia de bienes terrenos, perdida la esperanza y toda idea de las riquezas del cielo. ¿Qué se pide en esta parte de la oración dominical? Supuesto todo lo dicho, se ve que no se pide aquí no ser tentado de ningún modo, porque la tentación es provechosa al hombre, para humillarse, reconociendo su miseria y resignándose bajo la poderosa mano de Dios, para luchar con energía contra los enemigos del alma y merecer así la corona del premio, para más asemejarnos a Jesucristo y acudir frecuentemente a su mediación compasiva y misericordiosa. La que se pide a Dios es que no consistamos en las tentaciones y que su gracia esté siempre dispuesta para ayudarnos cuando a nosotros nos falten las fuerzas para resistir el mal. Por eso hemos de implorar el auxilio de Dios en todas nuestras tentaciones, pidiéndole que nos ayude a no condescender con los apetitos desordenados o no desmayar frente a las tentaciones, a no desviarnos por ellas de los caminos del Señor y que aplaste bajo nuestros pies el poder de Satanás. Y aquí vamos a terminar esta parte. Déjenme saber si tienen ustedes alguna, no miro ningún comentario, pero me pueden dejar ustedes sus preguntas si tienen alguna pregunta de lo que hemos leído o de lo que continúe. Les hago recordar que nos toca leer todo esto hasta que lleguemos a la conclusión. Cuando lleguemos a esta, la exposición del Padre Nuestro, según Santo Tomás de Aquino, aquí paramos, leemos hasta aquí y ya paramos. Y esto lo vamos a tomar la siguiente semana y vamos a leer las últimas páginas que nos quedan. Ya una semana más o 2 semanas más y ya terminamos con el Catecismo del Concilio de Trento y vamos a empezar con la teología y sensatez. Ese va a ser el libro que vamos a leer. El autor es Frank Shear, que es un autor católico muy reconocido por la historia. Si te gustó este video y quieres ver el video completo o si te quieres unir con nosotros a ser un miembro del club de lectura en la que estamos haciendo, donde estamos leyendo este libro, te invito a que te integres a miembros por medio de YouTube o a suscriptores por medio de Facebook. Es solamente $5 al mes y me ayuda mucho a seguir evangelizando. Dios los bendiga.